Hay aproximadamente 6 años que David Amélez, el rey David, puso un título, una razón de una orden al músico principal de la casa de Correa, Salmos sobre Neguinot. ¿Lo has leído? Sí, los sabios tienen una instrucción. ¿Y qué es el Neguinot? Neguinot es un instrumento de 8 cuerdas, como un violín. Lo llaman violín. ¿Qué pasaba con este Neguinot? Con su arpa, con su instrumento. Cuando el rey Saúl convulsionaba y era atacado, ¿qué hacía David? El rey David tocaba el arpa, tocaba el Neguinot. Los acordes del Neguinot lograban una influencia tan grande, unos agudos perfectos, que junto con el canto de los ángeles llegaba la presencia de Hashem. ¿Y qué decía Hashem? Ahí está el cielo. Ahí está. Y enviaba ese espíritu de paz, ese espíritu de perdón, ese espíritu de consolación. Y el rey Saúl volvía en sí. Hoy tenemos nosotros un preciso instante de escuchar ese melodía, cómo suben esos acordes a la presencia del Santo Bendito. Padre, bendito tú, Adonai, nuestro Rey del Universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nuestro pueblo. Te da gracias, Padre. Te da. Padre, yo soy Pedro, hijo de Rubén, tu siervo. Hijo de Sierra es tu siervo. Que mejor que tú me conoces ahora y conoces mi torpeza de edad. Por eso lo ruego, Señor, ahora, llegar hasta aquí, sé tú, controla mi mente, controla mi palabra. Unge tu milagro para mí, por amor a tu pueblo, a tus pequeñitos. Beshem Yeshua, Amashiach, amén y amén. Lo leyeron. Eso lo dijo nuestro presidente, nuestro primer ministro, Benjamín Netanyahu, presidente de Israel. Él dijo lo siguiente, que somos un pueblo, un solo pueblo. Nos une la historia, nos une la esperanza, nos une la emuná, la fe. Eso es lo que nos une. Cuando comenzó el judaísmo mesiánico, todos los creyentes lo hemos dicho, gracias a Pablo, a alguien que me ayudó, gracias al pastor que me ayudó en el tema que traigo. Todos eran judíos. Hashem había enviado un Mesías judío a su pueblo judío. La gran controversia era cuál. ¿Puede un no judío, puede un gentil ser permitido creer en el Mesías judío? La respuesta de Hashem es sí. Sí. Es un sí resonante en nuestro Padre. Aquel gentil ya es un nuevo hombre. Que distinto. Ya no es un gentil común, es un nuevo hombre. Un gentil no solamente puede creer en Yeshua, sino que ese creyente se convierte en parte del pueblo de Dios. Un hijo de Abraham, por la fe, por la circuncisión del corazón. Cuando usted circuncidó su corazón, hermano, porque la circuncisión era solamente para adorar. Cuando circuncida tu corazón, hombre y mujer, pueden entrar. Es suficiente. La circuncisión del corazón es la que el Santo Bendito nos pide. Él es el injertado del chololivo de Israel y participa de la rica savia de ese olivo. No hay necesidad para una conversión formal, porque dice que generalmente la conversión incluye la negación en la creencia en él. Sí, infelizmente conozco muchos que comenzaron en el mesianismo, y lo digo con un poco de vergüenza, pero después se fueron a la tradición. ¿Y saben lo que hace la tradición? Sutilmente
te habla de Yeshua. Ah, ahora crees en Yeshua. Y uno totalmente dice, sí, claro, ¿cómo no? Sí. Una palabra hebrea, Yeshua. Pero te están diciendo, o te están haciendo, elevar una maldición. Yeshua significa, sea su nombre borrado. Y comenzamos a caer, y comenzamos a pecar. Así que no es necesario hacerse judío, para nada. Ya que Yeshua, tanto en judíos como gentiles, somos uno en el Espíritu. Cuando existía el templo, había una pared de separación que prohibía a los judíos que entrasen en el lugar santo. No hay ciudadano, dice, pero esta pared, ha sido derribada por Yeshua. Y no hay ciudadanos de segunda clase para este nuevo mundo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresada en orden, en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, y matando con ellos las enemistades. Lo que somos en la carne no es lo más importante. La realidad espiritual es crucial. Esa es la más importante. En cuanto a lo natural, la opinión de Hashem es bastante clara. Dice, ¿fue uno llamado circunciso? Bueno, ¿qué decir? ¿Fue uno llamado incircunciso? No se circuncide. La circuncisión en realidad, no dijo Harvey, no ha dicho nada. La incircuncisión tampoco, sino el guardar los mandamientos de Elohim. Los gentiles dentro de este nuevo hombre no son exigidos a que se hagan judíos. Para aquellos que son llamados, eligen la aculturación de seguir la forma judía y adherirse como Ruth en la Biblia a la casa de Israel. Esto no es esclavitud, ni tampoco judaizar o estar bajo la ley, es regresar a las raíces y al camino, como Hashem quería que fuera su cuerpo desde el principio. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Presten atención a esto. No os dejéis engañar por extrañas doctrinas ni por antiguas fábulas, que para nada aprovechan. Porque si aún vivimos conforme a la ley judía, reconocemos que no hemos recibido la gracia, porque nosotros hemos recibido la posesión de una nueva esperanza, habiendo dejado de observar el día de reposo o Shabbat, sino viviendo observando el día del Señor. Porque es absurdo profesar a Cristo Jesús y judaizar, puesto que el cristianismo no abrazó el judaísmo, sino que fue todo lo contrario, el judaísmo el que abrazó el cristianismo. No aceptéis, sin embargo, si alguien os predica la ley judía, no escucharle, porque es mejor prestar atención a la doctrina cristiana que al judaísmo. Porque en lo que se refiere a su escrúpulos en relación con la carne y la superstición en lo relacionado con los Shabbat, y el que se jacte de la circuncisión y su fantasía a lo que se refiere al ayuno y la luna nueva, estas cosas resultan totalmente ridículas y no son dignas de prestarle atención. Ojo con esto. Estas no son las doctrinas de los reformadores de la iglesia, ni de los sacerdotes católicos medievales, ni siquiera de la corte de Constantino. Ya hay libros de Concranito con Constantino. Estas instrucciones corresponden a los primeros años de la iglesia apostólica, post-apostólica, alrededor del año 107 de la era cristiana, algo que a la mayoría de los creyentes, al Mashiach, les produce un tremendo sobresalto. ¿De qué modo llegó la iglesia a una comprensión de sí misma, de manera que hizo que fuese tan contraria al judaísmo y a la Torá tan temprano en su desarrollo? Basándose en estas instrucciones podemos entender con toda claridad los mandamientos claves de la Torá, como pueden ser las leyes kosher,
el observar el Shabbat, la circuncisión, las fiestas, ya que se consideraban como que se hubiesen estado abolidas. ¿De qué manera pudo esta teología antinominiana desarrollarse tan rápidamente en la iglesia primitiva, cuando en realidad las escrituras apostólicas ofrecen abundantes ejemplos de que dan testimonio de la naturaleza eterna de la Torá de Dios? Esto se desarrolló en parte debido a la doctrina cristiana, en que se basaba mucho más que en simples enseñanzas apostólicas. De hecho, existe una enorme cantidad de evidencia que sugiere que el cristianismo posterior al segundo templo se redefinió a sí mismo a pesar de las enseñanzas apostólicas. Antes de continuar, nos será de gran ayuda definir algunos términos. Será importante distinguir entre tres grupos principales: el judaísmo tradicional, las comunidades mesiánicas y la iglesia cristiana. Una vez que fue destruido el segundo templo en Jerusalén, el judaísmo se vio obligado a definirse de nuevo a sí mismo, juntamente con sus costumbres relacionadas con el culto. Por ejemplo, ¿de qué manera se podía expiar los pecados sin que existiese el altar del templo ni el sacerdocio levítico? ¿Cómo lo hacíamos? No podíamos. Lo que emergió fueron tres tradiciones principales de la fe. En primer lugar, el judaísmo tradicional, posteriormente conocido como el judaísmo rabínico, que continuó aferrándose a la inmutabilidad de la Torá. Para ellos lo que estaba en juego en realidad no era si la Torá seguía siendo de vital importancia, sino de qué modo se debía obedecer a la Torá a la luz de las nuevas instrucciones. El segundo grupo, como acabamos de mencionar, continuó cumpliendo con la observancia de la Torá en todos los aspectos de la vida, pero no pudieron escapar a lo que ellos consideraban el carácter inmutable de la persona de Yeshua de Nazaret, como el Mesías, compuesta tanto por judíos y por gentiles. Esta comunidad de Yeshua HaMashiach era sumamente judía y cumplidora de la Torá. Y es precisamente este grupo en el que debemos pensar cuando usemos los términos comunidad mesiánica. El tercer grupo surgió de una creciente gentilización de las comunidades por toda la diáspora. A pesar de que estas congregaciones comenzaron como comunidades mesiánicas, debido al aumento de las presiones, estas congregaciones adoptaron un carácter para principio, un carácter más antijudío, y adoptaron una teología notablemente contraria a la Torá. Para principios o mediados del segundo siglo, se habían despojado totalmente las señales del pacto, y por lo tanto, dejaron de permanecer dentro del seno del judaísmo. Y este es el grupo que posteriormente se convertiría en la iglesia cristiana gentilizada. ¿Cuándo ocurrió esta separación? Los primeros creyentes de Yeshua, como se ha dicho, eran todos judíos. Fueron llamados nazarenos. Hubo cientos y miles de ellos. Adoraban en el templo de Jerusalén, guardaban la hora de la oración judía y eran celosos por la ley. Se habló ya de Rabí Saúl, también conocido como el apóstol Pablo. Él continuó viviendo como judío. Subía a Jerusalén para la fiesta, ofrecía sacrificios en el templo y en todos sus caminos vivió como un judío observante. ¿Cuándo cambió la situación? Año 132, primer siglo. Rabí Akiva proclamó a Bar Kokhba, hijo de la estrella o hijo de la luz, como el Mesías. Los judíos que conocían a Yeshua como el Mesías se separaron de la proclamación de Akiva y del pueblo judío y comenzaron a ser seguidores del Mesías de Akiva. Una separación posterior ocurrió cuando grandes cantidades de gentiles aceptaron a Yeshua y su influencia comenzó a dominar. La Pascua judía la cambiaron por el domingo. Fue introducida la Navidad. Pero ¿qué clases de presiones pudieron causar semejante ruptura con las comunidades mesiánicas? ¿Qué pasó? Haciendo uso de la evidencia histórica,
que una gran parte de la doctrina de la Iglesia cristiana se desarrolló en gran medida, no basándose en las enseñanzas del Nuevo Testamento, sino más bien como una reacción al impuesto romano del primer siglo, conocido como el fisco judaico. A fin de que podamos tener una visión clara de cómo un impuesto romano pudo ofrecer casi 2000 años del desarrollo de la Iglesia, es preciso que tengamos una amplia comprensión de la historia de Israel con Roma. Los elementos judíos fueron erradicados y finalmente, como se mencionó en el concilio de Nicea, el movimiento judío nazareno, el original, llegó a su final. Los problemas con Roma comenzaron alrededor del año 63 a.C., cuando el general Pompeyo empezó a anexarse de manera arrolladora la parte oeste de Asia, incluyendo Siria y Judea, habiéndole pedido a uno de los partidos políticos que interviniese en la disputa dinástica de Judá. Pompeyo explotó esta oportunidad al máximo, conquistando rápidamente Jerusalén y dictando una política interna, manteniendo a los asmoneos en el trono. Pero además provocó una duradera amargura y resentimiento al profanar el templo en Jerusalén cuando entró al lugar santísimo. Es más, Jerusalén debía ser considerado un estado cliente de Roma y como tal se esperaba que prestase servicio en la defensa en la frontera norte de Roma. Es además Jerusalén debía suministrar el tributo y la información necesaria. Aunque al principio se le concedió a Israel una gran cantidad de libertades para mantener los asuntos internos, no se vio realmente nunca libre de la intromisión y la intervención de Roma. Ya para el año 37, los ammoneos fueron destituidos y reemplazados por un rey idumeo, Herodes. ¿Recuerdan a Herodes? Sí, el mismo que aparece aquí en los evangelios. Herodes es el ejemplo por excelencia de un rey que gobernó con crueldad despótica sobre su pueblo, confiando siempre en la amistad con Roma. Sin embargo, Judea fue siempre una ciudad, una provincia conflictiva. Desde el principio mismo, Roma y los gobernadores de sus provincias se vieron obligados a luchar contra la casi continua y cada vez peores crisis internas. Amargado por la comprensión mutua de actitudes religiosas de los unos y los otros, ya para el año 66 los problemas resultaron insostenibles. Por último, Floro, ese volvió su avaricia en contra del templo, quedándose con el oro y la plata y sus tesoros. Además de todas las otras cosas que había hecho, esto hizo que el pueblo de Jerusalén considerase dicho acto como la gota que colma el vaso. Y de inmediato, Eleazar, el hijo del sumo sacerdote, Ananías, persuadió a los ministros del templo para que prohibiesen los donativos y los sacrificios a los gentiles. La fuerza de los celotes lograrían mantenerse durante 8 o 3 siglos envasadas. Pero el destino de los judíos había quedado sellado. Judea se había convertido en algo insoportable para Roma. Y las autoridades romanas estaban decididas a no volver a permitir que se volviese a producir otra revuelta. El sentimiento antijudío por todo el imperio era algo difícilmente puede ser enfatizado en exceso. Por ejemplo, los habitantes gentiles de Antioquía, que tenían una considerable comunidad judía, aprovecharon el prejuicio de los romanos en contra de los judíos. Inmediatamente después de la guerra, instituyeron una persecución sistemática, cuyo propósito era la eliminación, escuchen esto, de las costumbres judías religiosas. Por ahí comienza. Y todos los que se negaban a presentar sacrificio a las deidades paganas fueron castigados. Estando prohibido dejar de trabajar en Shabbat, les fueron retirados los privilegios que tenían. Fue con este trasfondo que las represalias romanas por la rebelión de Jerusalén cayeron sobre todos los judíos en el imperio, siendo simbólicamente expresado por medio de la viciosa extracción de este impuesto especial conocido como el fisco
judaico. Este impuesto era equivalente a la paga de 2 días de trabajo por persona al año para aquellos de entre 3 y 60 años. Para expresarlo de otro modo, equivalía a 2 días de sueldo por persona en cada hogar durante 3 generaciones. Las familias judías en ese tiempo eran numerosas. Numerosas. Imagínense lo que significa tener que trabajar para pagar este impuesto. El impacto producido por este impuesto el impacto producido por este impuesto sobre el desarrollo de la iglesia primitiva fue significativo debido a que afectó profundamente el corazón de la identidad judío-cristiana. Si se podía imponer semejante impuesto a todos los judíos, entonces preciso era preguntar, ¿y quién es judío? Quiero ser judío. ¿Para qué? ¿Para qué? La respuesta, sin embargo, no era tan sencilla. Algunos gentiles podían convertirse al judaísmo por medio de la conversión, que es la práctica religiosa judía. Un proceso que lo formuló Filo en el primer siglo. Otros gentiles se sentían atraídos por las costumbres judías, como el Shabbat, las fiestas judías, hermanos, son extraordinarias. Si algún día le invitan a una, vaya. ¿Cómo nos conocíamos nosotros con nuestras esposas? En la fiesta. Sí, en la fiesta. Ahí conocíamos. Claro, mirábamos y hablábamos a María me gustaba. Y María era la comadrona, la que nos gustaba. Si era así, no llegábamos así de buenas a primeras, no. Aquí era interesante. La fiesta. Bueno, muchos gentiles entraban por la fiesta, por las actividades religiosas, que eran muy interesantes. De modo que todos estos personajes anómalos, si es que afectaba a alguno de ellos, ¿cuáles deberían pagar el impuesto judío? Para cuando Domiciano se convirtió en emperador, está claro que no existía un sistema real para determinar claramente quién era judío. Por otro lado estaban aquellos judíos tradicionales, que se consideraban observantes de la Torá y miembros del Pacto de Israel. Estos jamás hubiesen renunciado a su identidad, con lo cual está claro deberían pagar el impuesto. Por otro lado estaban aquellos que, aunque eran judíos por sangre, intentaban ocultarlo con el fin de evitar pagar el impuesto. ¿Cómo podía ser esto? Bueno, simplemente evitando la práctica de las costumbres judías, como pudiera ser observar la fiesta y todo lo que tiene relacionado con las actividades judías. Por ejemplo, había miles de judíos que habían sido capturados como esclavos, habían sido trasladados a Roma durante el asalto de Pompeya en el año 63. Ya para la época de Domiciano, muchos de sus descendientes se consideraban a sí mismos como totalmente romanos, no identificándose ni con su linaje ni sus costumbres judías. Por lo tanto, se mostraban amargamente resentidos por tener que pagar un impuesto tan excesivo debido a lo que ellos consideraban un accidente de nacimiento. Por último, estaban aquellos que, aunque por sangre no eran judíos, sin embargo, practicaban la fe judía, tanto en las comunidades mesiánicas como en las tradicionales. De estos dos grupos, la primitiva comunidad mesiánica descubrió que era especialmente vulnerable, puesto que los seguidores del camino pertenecían a una fe que seguía aún siendo considerada como parte del judaísmo. Aunque muchos, incluso la mayoría de ellos, eran creyentes gentiles para entonces. Sin embargo, el impuesto resultaría ser más destructivo bajo Nerva, porque Nerva relajó recoger el impuesto a aquellos, según el historiador Casorío, seguían sus costumbres ancestrales. A quienes no la seguían, no le cobraban impuesto. A nadie se le impedía acusar a ninguna persona de cometer traición o de adoptar la forma de vida judía. Nerva eliminó los abusos en lo que se refiere a la recolección, porque antes era brutal. Las ramificaciones de esta decisión tuvieron impacto, sí, claro. El adoptar la forma judía era considerado equivalente a cometer traición. ¿Y ustedes saben lo que hacen con los traidores? Aunque a la mayoría los ahorcan. El pago por ser traidor. Eso es el pago de los traidores. Es más, indicaba que el evitar la costumbre externa de la fe judía se podía al mismo tiempo evitar que pagaran el impuesto. En otras palabras,
En lo que se refiere a la política del impuesto romano, el ser judío no tenía nada que ver con la etnicidad, con la etnia, y sí tenía que ver con la práctica religiosa. Teniendo esto en cuenta, consideremos lo que le debió pasar por la mente de los creyentes que no eran judíos, los creyentes gentiles, y que eran nuevitos en la fe mesiánica, y que hasta entonces no habían sentido nunca la menor identificación con los judíos. No solo que carecían de la menor afinidad natural con ellos, con todo lo que fuese judío, sino que se hallaron como el objeto de la creciente polémica anti-gentil en el seno de las tradicionales comunidades judías. No tardaron en preguntarse, ¿por qué iban a desear identificarse con este pueblo que, en muchos casos, no tenía el más mínimo deseo de identificarse con ellos y de tener que pagar para colmo un impuesto aplastante e injusto? Es más, ¿acaso el tema principal de la epístola de Pablo a los gentiles en Gálatas y en Éfeso no era el hecho de que no era necesario que los gentiles se hicieran judíos? Es decir, que se circuncidasen con el propósito de tener una parte en el reino venidero. La condición requerida, según la enseñanza de Pablo, era estar en el Mesías. Pablo llegó incluso a decir que cualquier gentil que se esforzase por conseguir ser justo ante Dios, cambiando su condición de gentil por la de judío, valiéndose de la ceremonia del prosélito, ¿qué pasaría con él? Acabaría negando a Yeshua. Para los judíos pertenecientes a las comunidades mesiánicas, la opción debía resultarle agonizante, porque ellos, al contrario de lo que les sucedía a muchos creyentes gentiles, se consideraban totalmente judíos y creyentes en el Mesías judío. Para ellos, renunciar a sus tradiciones ancestrales significaría darle en la espalda todo el contexto de la fe. Mientras que los gentiles podían considerar la forma de alabanza judía como innecesaria o opcional. Para el judío estos eran los símbolos mismos del pacto establecido entre Hashem y su pueblo. Apenas 100 años antes, los judíos habían sufrido terriblemente, resistiéndose a los esfuerzos de helenización por parte de los sirios y de los griegos. Pero lo que pretendían era eliminar los símbolos del pacto en el entorno de las comunidades judías. Sin embargo, las presiones existentes eran enormes. Si no pagaban el impuesto, sin duda serían convertidos en esclavos, lo que haría casi imposible el observar la Torá. Y por otro lado, ¿de qué modo podían justificar pagar un impuesto que lo que hacía era servir para pagar la conservación del templo Júpiter Capitolino en Roma? Por último, podían ser al mismo tiempo leales al Mesías y definir de una manera diferente su fe en Yeshua Mashiach. De tal manera que no tuviesen que observar la adoración en Shabbat, realizar la circuncisión y todas las actividades que conllevan a un judío tradicional. La segunda fuente de evidencia respecto a la creciente distanciación entre la iglesia y la sinagoga procede de fuentes romanas. Por ejemplo, una carta escrita por un gobernador de una provincia en Asia Menor llamado Plinio, trató a los cristianos como un grupo separado y diferente, sin referencia alguna a los judíos o a las costumbres judías. Escribe diciendo, no sabiendo qué hacer en el futuro, envió un informe al emperador Trajano, a efecto de que, a excepción del hecho que se negaban a adorar a los ídolos, no había detectado nada impropio en su comportamiento, informándole que además que los cristianos se levantaban al amanecer y cantaban himnos a Cristo como un Dios, y con el propósito de mantener sus principios, solamente se les prohibió cometer asesinatos, adulterio, fraude, robo y cosas por el estilo. Como respuesta, Trajano envió un escrito ordenando que no se debía dar caza a los miembros de la comunidad cristiana, pero que si se encontraban con ellos, sí, castíguenlos. De modo que vemos ya para el año 110, el gobierno romano era capaz de considerar a la comunidad cristiana como algo separado y aparte de la sinagoga. Tal vez sea lo que no se menciona en estos pasajes, lo que resulta más asombroso. Acá no se hace mención alguna de ninguna costumbre o práctica
característicamente judía. No se menciona la adoración en Shabbat, nada, las fiestas solemnes, nada. Desde el punto de vista romano, la iglesia cristiana había encontrado una manera de definir de manera diferente su fe, con el fin de no ser considerada totalmente independiente de las comunidades judías tradicionales. Al examinar los escritos de los padres de la iglesia primitiva, podemos ver un cambio evidente en la manera en que la iglesia se definía a sí misma después del año 96. Una manera era que esto se ve claramente, es examinado el modo en que los diferentes padres de la iglesia se basaron en las escrituras, con el fin de que sus escritos tuviesen autoridad. La marca distintiva se basa en las escrituras apostólicas, donde hay una dependencia absoluta en el Tanaj. El Tanaj y la Torá parecieran que son los mismos, pero hay diferencias. Hay diferencias. La Torá son los 5 libros por los que se basa el judío principalmente. La Torá está dividida en Aliat, en Parashot, que son las enseñanzas que se hacen todas las semanas en la comunidad judía. Ayer nos tocó que los chicos, que los tuvimos por el ayer, era de santificación. Esa era la parashá de ayer. Se debe esto a que se consideraban el uso de la Torá como una práctica claramente judía, de la cual debían distanciarse. Es evidente que este debe ser el caso, puesto que Justino, año 135, afirma de manera categórica que el cristianismo y el observar la Torá no son compatibles. Resulta, por lo tanto, significativo que precisamente en el momento mismo en que Roma desaconsejaba el cumplimiento de la Torá por medio del impuesto, la iglesia gentilizada comenzaba desarrollándose una teología de disociación con la Torá y todas las cosas judías. Esto no puede ser mera coincidencia. Resulta ineludible que después del año 96, el cristianismo posterior al segundo templo comenzase a redefinirse en términos diferentes a los judíos. En lo que a Roma se refiere, la definición del judío era aspecto del impuesto, una definición religiosa. Para los romanos, los judíos eran aquellos que adoraban a la divinidad, cuyo templo había sido destruido en Jerusalén, y los que se negaban a adorar a otros dioses, y que continuaban practicando costumbres y supersticiones que habían sido abolidas por el entonces gentilizado Jesucristo. Bien. No me queda más tiempo. Quería terminar con algunos temas que tienen que ver relacionados con el primer siglo, con el segundo siglo. ¿Qué pasó? Como hombres como Ignacio, Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría, tienen dichos totalmente nuevos con respecto a las comunidades judías. Orígenes, Tertuliano, Cipriano, Eusebio, cuarto siglo, Genónimo, Agustín, Juan Crisóstomo, todos ellos con dichos fuertes. ¿Cuál es uno? Los judíos sobreviven por ser pueblo del testimonio, su presión testificando la validez del cristianismo y otorgando a los cristianos el derecho de humillar. Durante los siglos siguientes, entre los años 1096 y 1300, una serie de 7 cruzadas reaccionarios cristianos de Europa marcharon bajo la insignia de una cruz roja para retomar la Tierra Santa, quitársela a los musulmanes. De camino, sintieron la necesidad de matar no solamente a musulmanes, también a los judíos. Mataron a 5.000 de ellos. En 1550 también fueron expulsados de Hungría, Austria. Luego considera Rusia. Recuerde que en Alemania, en el año 1298, España, 1391, Ucrania, Polonia, Rusia. Ya en el año 1942, el rey Fernando y la reina comisionaron a Cristóbal Colón para que fuese de exploración, pero expulsaron a 100.000 judíos, que muchos fueron torturados, asesinados. De esa línea, de esa generación, viene mi abuela, despedida y encarcelada.
Raúl Hilbert, autoridad sobre el holocausto, dijo: los misioneros del cristianismo dijeron en efecto: ustedes no tienen derecho de vivir entre nosotros como judíos. Los líderes seculares luego proclamaron: ustedes no tienen derecho de vivir entre nosotros. Los nazis por fin decretaron: ustedes no tienen derecho de vivir. Durante siglos la iglesia solo pareció tener tres opciones para bregar con el pueblo judío: convertirlo, expulsarlo o exterminarlo. No existe otra opción. Bendecirlos, dice el Señor, como lo hemos hecho acá. Los cristianos están redescubriendo esa opción bíblica, que es profunda tanto en su simpleza como en su fuerza. Es nuestra oportunidad de aferrarnos a la palabra de Dios y bendecir, no maldecir a su pueblo, como lo han hecho. Pablo enseñó hace mucho tiempo: por la misericordia mostrada a ustedes, también ellos, dice, será mostrada misericordia. En ese sentimiento comprendí que el antisemitismo se surgió según el enemigo, motivado por el conocimiento de quién lo vencería, el Mesías. Solo podría venir a través de un pueblo que estuviese especialmente preparado por Dios para ello. Hoy en día, el pueblo judío anhela la llegada del Mesías, que venga y que nos salve. Los cristianos también esperan a Yeshua para que venga y los salve. En ambos sistemas de fe, el Rey del universo es quien posee la solución final para Satanás: la unidad, el amor de nosotros. Solo su total destrucción de Satanás y el triunfo de Dios sobre el mal. Hasta entonces, tenemos mucho que hacer junto a este hombre nuevo que están haciendo hoy. Queridos hermanos, les doy gracias por vuestra paciencia. Gracias. Y lamento más entonces, María Rosario va a estar a su disposición. Le voy a pedir a ella que lo suba para que lo lean completo. Abba, Beshem Yeshua Mashiach, he hablado, Padre mío, en parte de tu palabra. Hágase solamente que tu palabra es vida, y que solamente tu palabra es vida y eficaz. Tu palabra que se ha dicho acá sea añadida y anhelada en el corazón de mis hermanos, por amor de tu nombre, por el Señor nuestro Mesías. Amén y amén.